Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy tendremos un nuevo extra en relación a la pandemia. La pregunta, o el título de este extra es Preguntas esenciales y preguntas incómodas. Veamos. Se le está dando muchísima importancia, al menos por algunos sectores, a la pregunta sobre el origen del virus, ¿no? Si COVID ha sido un producto humano de laboratorio o ha sido un producto evolutivo, ¿no? La pregunta es, ¿realmente es importante esa pregunta? Más allá de los ambientes académicos que pueden tener su peso y su razón de ser, normalmente la pregunta está siendo formulada por las estructuras hegemónicas de poder, porque necesitan excusas, porque no saben qué tienen que hacer ni qué hacer. Cuando no tienen nada que hacer, lo que buscan son excusas, no soluciones. Repito, esto está exento del ámbito académico, porque es de imaginar que en el ámbito de la ciencia, pues los científicos que estudian el fenómeno pues necesitarán cuanta más información mejor, y es vital saber si realmente es o no es un producto evolutivo del mismo virus. Más allá de esta pregunta sobre el origen, ¿no es más importante estar preguntándose qué es lo que realmente hemos o estamos aprendiendo de esta pandemia? ¿No es más importante reconocer la fragilidad de la especie como tal y ver qué podemos hacer, qué otros modelos de sociedad podemos lograr alcanzar? Hay muchísima preocupación por una vuelta a la normalidad. Ya este mismo término de normalidad fue cambiando, ¿no?, a lo largo de todas estas semanas, en diversos puntos, en diversas latitudes, ¿no? Simple y llanamente porque, bueno, no hay que tener una gran sagacidad para darse cuenta que la normalidad no tiene una sola medida. Entonces, ese llamado de vuelta a la normalidad por tantos líderes e inclusive por muchísimas personas comunes, pues deja mucho que desear, ¿no? Ahora se está llamando a la nueva normalidad, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y qué significa esa nueva normalidad? ¿Es la misma normalidad de antes pero con otros matices? ¿Realmente estamos aprendiendo algo de todo esto? ¿Realmente son tan pocos los que quieren otro tipo de humanidad, otro tipo de sociedad? No creo que sean tan pocos los que realmente desean un cambio a nivel global, porque uno de los efectos que tiene justamente el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no?, este mundo virtual de redes, ¿no?, uno de los efectos, digo, que está teniendo es que hay muchísima más comunicación de tú a tú entre los seres humanos. Uno de los mecanismos que usaban todas las estructuras de poder, todas las hegemonías de poder en cualquier ámbito humano, era justamente el control de la información, ¿no? Y lo que está logrando justamente, por ejemplo, Internet, es una comunicación más directa, no tergiversada, no manipulada, ¿no?, donde realmente el poder, las estructuras de poder encaminaban a los ciudadanos, a los individuos, hacia una cierta senda. Hoy en día, realmente, la comunicación puede ser en directo y de tú a tú, face to face, ¿no? Y eso pasa factura a las estructuras de poder, ¿no? Ya para poder seguir manipulando la mente, la voluntad de los seres humanos, necesitan poner más carne en el asador. Tienen que buscar otras maneras, ¿no? Inclusive, uno de
una de las teorías que existen hoy en día es que todo esto que se está originando a través de la pandemia tiene como único fin una especie de golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, a la humanidad en sí misma y focalizar todo hacia un gobierno único. Todo es posible. En el ambiente humano realmente cualquier cosa es posible. Yo personalmente más bien voy hacia otras líneas, ¿no? Y lo veo más bien como una nueva oportunidad que se le está dando a los seres humanos para cambiar de curso, para cambiar realmente ese trayecto en el que el único fin que tenían era el abismo, ¿no? Porque no había otro, no hay otro. Estamos en sociedades completamente deshumanizadas. No me canso de repetirlo porque realmente así lo siento, ¿no? Y siento que pudiendo cambiar no se hace, y no se hace por una minoría de personas. La gran mayoría están dormidos a su propia conciencia de ser que son. A ver, el ser humano no es un libro en blanco solamente. El ser humano cuando nace ya tiene un cúmulo de información que da miedo. Una de las preguntas también candentes es sobre el aceleramiento de lo que se está llamando la desescalada, ¿no? La salida del confinamiento. Realmente, ¿a qué obedece ese aceleramiento, ¿no? ¿Realmente ustedes creen que los distintos estados, las distintas formas de gobierno, ¿no? Porque recordemos que esta pandemia prácticamente está en todo el planeta, ¿no? Bueno, el aceleramiento que se está haciendo para salir del confinamiento, ¿a qué obedece? ¿Realmente obedece a una preocupación por la vida del ser humano que está en juego? No lo creo. La gran preocupación que tienen los estados modernos, todas las hegemonías de poder y también muchísimas personas, es por la economía, sin darse cuenta que no importa el modelo de Estado, no importa el modelo social, las economías del orden humano son economías enfermas. Unas más que otras, sin duda alguna. Vuelvo y repito, no es lo mismo vivir en Siria que vivir en Suiza, está claro. Pero ninguna prueba. Son economías que deshumanizan al hombre, lo cosifican, no le permiten desarrollar la conciencia que es, esa capacidad creadora innata. Está bien, es lógico pensar que en un trayecto evolutivo de la especie humana, pues esto no se lograba de golpe, pero hoy en día los tiempos están dados para que ese salto se dé. Hace falta otro modelo de sociedad, hace falta otros modelos de Estado, lo cual significa que hay que repensar la economía con todo lo que implica la propiedad, la riqueza, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que implica que hay que repensar el sentido mismo de la existencia. Hay que pensar o repensar los sistemas educativos que vamos a enseñar a nuestros hijos. Una ideología de manual de partido, a que sean unos consumidores, a que sean los mejores competidores para arrasar a todo el mundo. No. Nuestros hijos merecen ser lo que son, conciencia, y que desarrollen su vida en dependencia del alcance de su ciencia y su tecnología en el momento. Porque la sociedad del mañana, la sociedad del futuro, esa sociedad que anhela el ser humano, se basará en el conocimiento y en la ciencia, tanto como aprendizaje como disfrute. Hoy en día los modelos sociales están atados a sus sistemas económicos,
Son sistemas opresores, esclavistas. Miren por donde lo miren, los estados modernos es una falacia. No hay uno que se salve. Es el dominio de unos hombres sobre otros. ¿En nombre de quién? De quien sea, del capital, de la ideología, de Dios, de cualquier cosa. Obviamente hay que maquillarlo, ¿no? Porque ya la esclavitud no permite, no sé, el látigo y la espada. Hay que hacer creer al ser humano que es libre, cuando realmente está encadenado a un poco de miedos que se inyectan desde el poder y desde las hegemonías. El ser humano necesita otra oportunidad, y este virus, que para muchos será una desgracia a nivel personal, pero también a nivel de especie, de humanidad, se le está advirtiendo, por decirlo de alguna manera. Se le está advirtiendo tanto a nivel individual como a nivel grupal, como a nivel de especie. Personalmente, dentro de esta humildad, sí, yo veo a los virus como guardianes, entre comillas, de las especies. Los virus son entidades biológicas que realmente ni siquiera se saben su desarrollo evolutivo. E inclusive hay científicos que ni siquiera los consideran formas de vida, porque por consenso, no hay que olvidarlo, por consenso científico, porque el ser humano en la ciencia todavía está en esa etapa que necesitamos consensuar definiciones, limitaciones. Que por consenso, la unidad básica de la vida es la célula, y ya se sabe que los virus no son células, necesitan de una célula para replicar su material genético, pero en sí mismo no sería una forma de vida. Personalmente, ya digo, dentro de mi humildad de ver las cosas, para mí son guardianes de las especies, ¿no? Que se activan, por decirlo de alguna manera, cuando se desmadra algo. Bueno, en este momento, que no es el único, recordemos que las pandemias han mermado, han diezmado a la población humana en muchísimas épocas de la historia humana. Pero hoy en día, pues tenemos ya los avances científicos, tecnológicos, como para realmente darnos cuenta de ello y asustarnos. Sí, asustarse, ¿no? Hay muchas personas que piensan de que todo esto es un montaje, una cuestión de falsa bandera, ¿no? Justamente orientado por lo que decía antes, ¿no? Una especie de golpe de Estado mundial, un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente, creo que más bien que es que las hegemonías, las estructuras de poder se han dado cuenta que estos bichitos atacan a quien sea. No importa que seas millonario, no importa que te refugies en un búnker, no importa que estés, no sé, con 50 chalecos antibalas o detrás de una mampara, puedes morir igual. Te puede atacar igual y no puedes defenderte. Bien, decíamos de que todo esto viene al caso por el aceleramiento de la salida del confinamiento, que realmente no se está mirando por el ser humano, se están mirando por las estructuras creadas en los diversos estados y principalmente por su estructura económica. Ahí es donde uno se da cuenta, el que no lo había visto, ¿no?, de que las economías son todo un mero juego de confianza, ¿no? Hasta hace nada, en muchísimos estados no había dinero para esto, para lo otro, para los problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta ser de que ahorita hay que fabricar dinero de la nada y se fabrica para salvar que el chiringuito. Hay que salvar el negocio, señores, porque si no esto se nos va a pique. El ser humano merece mucho más de todas esas hegemonías del poder. El ser humano merece encontrar su esencia, trabajar por ella en unidad. Porque hasta hoy en día, si bien ha existido el imperio de las culturas, de las diferencias, es hora de llegar a la cultura del ser,
del ser humano, donde realmente poco o nada importa de dónde vienes, sino que estás en el mismo camino que todos. Pequeño, dime. Coño, con la merienda. Tú estás peor que Ricky, coño. Mi teléfono dice 2:50. Ay, Dios, es que de verdad... One moment, please. Ahí, el carajito que quiere comer. Realmente, ese aceleramiento de el confinamiento, de la salida del confinamiento, para este humilde ver, obedece más a estrategias de los distintos estados, de los distintos gobiernos, de la infinidad de estados que hay en este planeta, simple y llanamente por intereses concretos de supervivencia de los sistemas, no por el bienestar de la ciudadanía. Hay muchas voces por ahí que han alertado, ¿no?, que un descalabro de la economía podría producir más muertos que la pandemia en sí misma. La locura que dicen. En vez de pensar cómo cambiar las cosas, qué otro tipo de economías humanas, humanizadas, podemos alcanzar ya con los conocimientos que hoy en día se tienen. En vez de eso, la preocupación es que si seguimos con el confinamiento, va a terminar con la economía, obviamente con ese tipo de economía que mantengo, desde mi humilde ver, son economías deshumanizadas. No importa el modelo de Estado, no me importa si están en China, en el imperialismo norteamericano o en cualquier otro modelo. Realmente no están centradas en el ser humano, están centrados en esclavizar unos a hombres a otros por un puñado de oro y por muchísimo miedo inoculado en vena. Otra pregunta, ¿no?, que se puede plantear uno es de si se están ocultando datos a la ciudadanía. Lo que sí parece obvio es que el poner en juego en los propios sistemas, los propios modelos de Estado, no ha sido una decisión fácil para las mismas estructuras y hegemonías de poder. Por consiguiente, tiene que haber datos que realmente no estén facilitando a la ciudadanía. La cuestión de los fallecidos es muy peculiar, ¿no?, porque pareciera que cada Estado, cada modelo de Estado, pues tiene distintas formas de medir, ¿no?, de cuantificar los fallecidos. Dentro de mi humilde ver, ¿no?, hay una forma muy sencilla, ¿no? Normalmente los Estados, no hace falta ser un Estado súper desarrollado, pero normalmente los Estados llevan un registro de defunciones, igual que llevan un registro de nacimientos, ¿no? Y eso lleva una estadística, ¿no? Bueno, es tan fácil como registrar cuántos muertos han habido reales y compararlos con otros años, ¿no? Ese pico de más, hasta que se demuestre lo contrario, son producto del virus, ¿no? Es más, hay otra pregunta más incómoda todavía, ¿no? Porque realmente la salida del confinamiento tendría que llevar pareja una cierta seguridad a los ciudadanos. ¿Y realmente es así? Vuelvo y repito, no hay interés en las diversas hegemonías y estructuras de poder en cambiar las cosas. Al final, los que pueden y los que tienen realmente el poder de cambiarlo son la gente de a pie, el común de los mortales. No esperen nada de las hegemonías, lo cual no significa que a nivel particular alguien realmente que está dentro de esas estructuras se dé cuenta del descalabro, de la inhumanidad que ha ido caminando a lo largo de la historia humana por los diversos modelos de estados fallidos.
Y cuando digo Estado fallido no me refiero a lo que normalmente se entienden por ello. Es que en esta humanidad, en esta última humanidad, no ha habido un Estado que valga la pena. Vuelvo y repito, unos más que otros, obviamente. No se puede comparar el norte de Europa con, no sé, con el Caribe. Leí un artículo no hace mucho que realmente me dejó impresionado, primero porque le di bastante importancia y lo vi bastante coherente, ¿no? Viene a decir un estudio de los investigadores de una universidad, creo que era norteamericana, que venía a decir de que corrían peligro más del 25% de la población mundial. Estamos hablando de 1.500, 1.700 millones de personas. ¿En qué sentido lo decían? Decían que ese número era el que supuestamente podrían tener una o más patologías que le impidieran a la persona hacer frente al virus. Al final el virus se va a extender sí o sí. Realmente el virus se va a extender prácticamente a todo el planeta por la gran movilidad de personas que hay hoy en día, ¿no? Bueno, esta investigación venía a decir eso, de decir, bueno, que el impacto puede ser catastrófico, ¿no? Este estudio viene a decir simple y llanamente de que hay que tener muchísimo cuidado con esta pandemia, que ya de por sí los gobiernos le hicieron un primer caso porque realmente le debieron ver las orejas al lobo, pero ahora ante, digamos, el no saber qué hacer, no saber cómo actuar, pues han decidido salvar, por decirlo de alguna manera, las estructuras y no pensar en la ciudadanía. Obviamente no se puede parar el planeta. Es más, si se para el sector productivo básico, que es la alimentación, ahí estamos fregados. El ser humano está fregado, muy fregado. Pero bueno, hay alternativas. Es más, vuelvo y repito, son tiempos de cambio, son tiempos de pensar en cambiar las cosas, en cambiar las estructuras. No son tiempos para echar la culpa a nadie. Uno se molesta realmente cuando escuchas a tanto político de todo color intentando culpar al otro, que si lo hizo bien, que si lo hizo mal. No están pensando en los seres humanos. Están pensando a través de sus ideologías, a través de sus creencias. No han llegado a su conciencia. Y lamentablemente, posiblemente no lleguen en esta vida. Hablo de que es necesario cambiar los sistemas sociales. Bueno, cuando me refiero que hay que cambiar los sistemas sociales, hay que cambiar los modelos de Estado. Hoy en día tenemos los conocimientos, la ciencia y la tecnología para lograr otro tipo de sociedad, basada realmente en el ser humano, en el desarrollo de su conciencia. La gran pregunta es ¿qué necesitamos para cambiar, para llegar a ese tipo de sociedad, a ese modelo, que después puede ir cambiando? Obviamente, porque a medida que el ser humano va entrando más en las profundidades del conocimiento, puede ir cambiando sus modelos, sus diversas estructuras. Pero lo que necesitamos para poder lograr ese primer paso es conciencia, conciencia y conciencia. Necesitamos sacarnos el ancla de las creencias. Necesitamos trascender las culturas que hemos heredado y construir realmente una nueva cultura, una cultura del ser, que esté por encima de las políticas, que esté por encima de las religiones. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Es más, la gran mayoría lo anhela y lo desea. Otra cosa es que se las han inoculado a los seres humanos, les han inoculado un poco de miedo desde todas las vertientes, desde las vertientes ideológicas a las vertientes religiosas, perdón. Personalmente creo que hay un mañana para la especie humana. Otra cosa muy distinta es el precio a pagar por ese mañana. La transición necesaria hacia
ese otro tipo de sociedad que esté anclado en la conciencia humana. Quizás sea un precio caro, pero sin duda habrá que pagarlo porque es necesario. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, merecen un mundo donde realmente se puedan desarrollar en paz y en armonía, no solamente entre ellos mismos, sino entre ellos y el planeta entero, desde la naturaleza a las demás especies. Otro tipo de conciencia está naciendo. Obviamente no interesa verla, pero está ahí, está latente, ¿no? Ya está emergiendo realmente. El cambio global siempre dependerá de la suma de todos. No se puede seguir permitiendo que el rumbo de todos sea dirigido por una cúspide o por unas hegemonías de poder que no tienen interés alguno en el común, sino simplemente es un interés muy particular. Así es como ha funcionado las organizaciones humanas hasta hoy en día y siguen operando, ojo. Tengo un temor que realmente me hace cosquillas, ¿no? Y es que como están manejando realmente las estructuras y las hegemonías de poder, como están manejando la situación, tergiversando, intentando desviar realmente lo que hay que ver, lo que hay que pensar, ¿no? Que realmente se vuelva esa nueva normalidad y el común de los mortales salgamos disparados buscando nuestras zonas de confort. La zona de confort es uno de los mayores obstáculos para no solamente el crecimiento humano, personal, sino el crecimiento como sociedad. Cada cual nos refugiamos en nuestra pequeña partida, o sea, en nuestra pequeña parcelita de placer, en nuestra islita. Vuelvo y repito, tengo ese temor, es decir, bueno, después de esto, de repente, si se mantiene las mismas estructuras, el ser humano que ha estado confinado, que ya sabe lo que es, oye, esto puede terminar de un día para otro, salgamos corriendo, ¿hacia dónde? No arreglar el mundo, no ayudar al otro, sino salgamos corriendo a mi zona de confort particular. Pues mira, no voy a trabajar tanto y voy a pegarme un pique un viajecito cada X tiempo, o bueno, me retiro allá, pero no con la idea de realmente salvarnos como especie, sino de yo disfrutar de lo mío mientras viva. No es el camino. Repito, ojalá me equivoque porque realmente tengo confianza y fe en la conciencia humana, igual que en toda conciencia cósmica. No somos los únicos en este universo ni nada por el estilo. Y somos conciencia, más allá de una forma de vida. Y tengo con plena confianza en las conciencias. Tarde o temprano se aprende. Otra cosa es cuántos golpes hay que recibir para aprender, ¿no? Dese cuenta de que esta última humanidad, ya llevamos más de 11 o 12 mil años contabilizados, pero que realmente no han servido de nada, de muy poco, ¿no? Realmente esa nueva humanidad, esa nueva sociedad está naciendo, pero está naciendo en un parto súper complicadísimo, pero tengo la completa seguridad que el bebé verá la luz. La madre no lo sé, pero el bebé seguro verá la luz y otro mundo posible va a vivirlo. Otro mundo donde realmente el ser humano sea el eje central de la sociedad y no los intereses particulares de unos pocos. Encima, cargándonos el planeta, los recursos.
Es inaudito lo que se ha hecho en nombre o por 4 duros. Bien, ya despido este programa, este extra, deseándoles lo mejor de lo mejor, deseando realmente de todo corazón que estos tiempos de pandemia realmente les sirva para crecer como seres humanos, porque todos lo necesitamos. Todas las conciencias vamos creciendo, nos vamos desarrollando, ¿no? Y necesitamos la experiencia de ser para que ese ser se vaya, por decirlo de alguna manera, agrandando, ¿no? Siendo más luminoso. Bien, por hoy ya me despido, les deseo una feliz semana y, como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo, el suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todos. Feliz semana, hasta la próxima.